Hola, soy Miguel Ángel Mendoza, maestro del Taller Central de Fotografía del Instituto Politécnico Nacional. El taller forma parte de los que se imparten en la Dirección de Difusión Cultural a través del Departamento de Fomento Artístico de esta dirección. Hoy damos inicio al curso La naturaleza de la fotografía. Este curso consta de 7 videos. Al término de cada uno, se solicitará la realización de actividades a manera de tarea para su evaluación. Curso La naturaleza de la fotografía. Clase 1. Naturaleza de la fotografía. Los temas a desarrollar son definición de fotografía, naturaleza de la fotografía, límites tecnológicos, la iconicidad fotográfica y la fotografía como signo. Vamos al primer tema de hoy. Definición de fotografía. Para comenzar, veamos algunas definiciones de fotografía. Para finalizar, recordemos que todas las definiciones son válidas. Naturaleza de la fotografía. La fotografía es un procedimiento de fijación de trazos luminosos sobre una superficie preparada para tal efecto. El estatuto icónico de la fotografía se fundamenta en esta naturaleza fotoquímica. La luz incide sobre una superficie o emulsión fotosensible, provocando una reacción que altera algunas de sus propiedades. Lo más común consiste en que la acción de la luz ennegrece unas sales de plata. Especificar el alcance de un concepto amplio como el de fotografía, en cierto modo implica su limitación. Ernst H. Gombrich opina que existen numerosos accidentes marginales a propósito de los cuales es posible debatir si una cierta imagen es más o menos fotográfica. Si tienen, por ejemplo, un soporte técnico, una función social y artística, que se pueden describir más que definir como fotográficas. De esta forma aparecen dos principales líneas de acercamiento que no de total delimitación al hecho fotográfico. Por un lado,
un criterio de génesis tecnológica. ¿Qué instrumentos y qué materiales se han empleado para llegar a la imagen que llamamos fotográfica? Y por el otro, un criterio de funcionalidad. ¿Para qué han servido históricamente y sirven aún las imágenes que llamamos fotográficas? Límites tecnológicos. En cualquiera de los dos casos, no nos libramos de amplias zonas de ambigüedad. Tomemos como punto de partida el célebre ensayo Ontología de la imagen fotográfica, de 1945, del crítico cinematográfico André Bazin. En él se sugería que el factor esencial en la fotografía no debía buscarse en el resultado, sino en la forma de obtenerlo, en la génesis técnica tipificada por una objetividad esencial y un determinismo riguroso. Si nos atenemos exclusivamente a un criterio técnico como este, de innegables frutos para otras esferas de la investigación, una eventual clasificación de las imágenes presenta enormes dificultades en los perímetros de cada categoría. Por ejemplo, hemos dicho que una fotografía es un registro de la luz. La luz es una energía electromagnética que se propaga por ondas cuyos valores de longitud y amplitud configuran sus características y las diferencian de otras energías electromagnéticas similares, como el calor o los rayos X. Cuando decimos luz, no nos referimos solamente a aquella gama del espectro visible para el ojo humano. Así, aunque no alcancemos a percibir las radiaciones infrarrojas o ultravioletas, mediante unas emulsiones especiales podemos llegar a fijarlas, y al tipo de imagen resultante no tenemos ningún reparo en llamarla fotográfica. En cambio, no sucede lo mismo con las termografías, las radiografías o con las fotocopias, hologramas y tantos otros productos de los avances tecnológicos en el campo de la comunicación visual. Paradójicamente, la extensión de lo fotográfico oscila con la simple riqueza del léxico que usemos. Pero incluso sin la intersección de procedimientos sofisticados recientes, el problema persiste. La cuestión ontológica alrededor del soporte técnico puede extenderse a otro aspecto de interés. Originalmente, la fotografía queda definida por su constitución sobre una superficie fotosensible. No obstante, con frecuencia la fotografía no se difunde en este estado original, sino impresa, es decir, traducida a otro medio y transportada a otro soporte. Las fotografías que aparecen en un periódico o libros no son tales, sino solo su reproducción. Y aunque sigan transmitiendo toda o buena parte de su contenido semántico, se han perdido o modificado muchas de sus cualidades iniciales. Su formato, su gama tonal, su estructura de tonos continuos, sustituida por una discontinua o trama fotomecánica. Su color, su textura o la calidad de su superficie. Que los grabados, litografías, serigrafías, etcétera, de origen fotográfico que aparecen en los diferentes medios de comunicación, los tratemos sin ningún pudor de fotografías, esto indica hasta qué punto solemos mezclar de forma sistemática el criterio tecnológico con el criterio funcional. Indica también hasta qué punto la aparición de la fotografía complicó la misma noción de original y de reproducción. Walter Benjamin, por ejemplo, deducía que si de una placa fotográfica son posibles muchas copias, preguntarse por la copia auténtica no tendría sentido alguno. Pero esta idea resulta poco convincente al intentar afinar. El tema de la autenticidad
o el aura que emana de un supuesto original nos remiten a la búsqueda de un criterio para diferenciar entre original y copia. Esta diferencia ya no depende tanto de las fases del proceso técnico como de una decisión de autor. El problema es que la misma noción de autor resulta cada vez más controvertida, sobre todo en la perspectiva histórica que inició John Herzog y prosiguen artistas pop, conceptuales o posmodernos. A pesar, pues, de esa autoría en crisis, al fotógrafo mismo le compete decidir qué considera original, qué considera material intermedio o material de trabajo, y qué considera copias o reproducciones. La iconicidad fotográfica. Dejando provisionalmente la seriación de tanta trascendencia para el consumo masivo de imágenes y decisivo a la postre en muchos aspectos de la fotografía, podemos detenernos a analizar su apariencia. ¿Qué características visuales ofrece una imagen fotográfica que por mero sentido común nos permite discriminarla del resto de las imágenes? Los fotógrafos, a través de sus propios escritos y los estudios de la estética fotográfica, han insistido en señalar una serie de cualidades que sentarían las bases para un análisis crítico de la estructura de la imagen fotográfica. Exactitud de transcripción, extraordinaria minuciosidad en el detalle, claridad de definición, delineación perfecta, riqueza de textura, sutilidad en la gradación tonal. Estas características, desde luego, son alcanzables mediante el dibujo o la pintura, pero la fotografía añade una ventaja a este proceso de configuración: la rapidez o economía de tiempo, y la facilidad operativa o economía de esfuerzo y de destreza. Además, podría destacarse el grado de perfección en la obtención de esas cualidades. En su obsesión por una descripción literal del mundo físico, la representación realista no tolera el vacío. El vacío no existe en el mundo sensible. En la imagen, el vacío depende de su respectivo sistema gráfico y de la finura perceptiva del operador. Como la percepción del operador constituye un denominador común a la hora de calibrar esta densidad de vacío, en términos fotográficos, hablaríamos de poder de resolución. En los diferentes tipos de imagen, lo que verdaderamente debemos tener en cuenta es la estructura gráfica final. En este sentido, ciertamente el rendimiento de detalle de la fotografía solo depende de la definición óptica proporcionada por la lente y la nitidez aceptada por la emulsión. En el límite hipotético llegaría a las moléculas de la sustancia fotosensible. Por lo tanto, la fotografía superaría siempre al sistema de trazos sucesivos, es decir, de configuración trazo a trazo que caracteriza a cualquier procedimiento quirográfico. La pintura hiperrealista o fotorrealista de principios de los años 60 parecía contestar esta afirmación, pero en el fondo el origen fotográfico de este tipo de productos pictóricos, a menudo realizados por calco sobre el lienzo de la proyección de una diapositiva, no hace sino confirmarla. No debe extrañar, pues, que se la haya considerado como fotografía hecha a mano. Semejante situación descubre una faceta nueva de la cuestión. La sensación de realidad que impone la fotografía constituye una prerrogativa de los frutos de una cámara. Más bien, pertenece a cierta ideología fotográfica.
que repercute en los distintos dominios de nuestra vida. Así hablamos de memoria fotográfica, de fidelidad fotográfica, de exactitud fotográfica, etc. Los últimos avances tecnológicos en el campo de la informática y de su aplicación a la imagen digitalizada, infografismo según un neologismo más o menos afortunado, nos hacen vislumbrar cambios revolucionarios. Hoy día, softwares no excesivamente potentes de paleta gráfica permiten fabricar imágenes de apariencia 100% fotográficas, capaces de confundir al más experto, sin partir de un referente, es decir, sin partir de un modelo real. Nos encontramos tal vez en ciernes de una nueva era en que los sencillos y rápidos mecanismos del proceso fotográfico sean sustituidos por los comandos de un programa aún más sencillos y más rápidos. La divulgación entre el gran público de esas posibilidades puede acarrear a la fotografía la pérdida de su principal cualidad, su valor testimonial. Afrontamos así un nuevo hito en la esfera de la cultura y de la comunicación visual. De la misma forma que el dibujo o el grabado perdieron el prestigio de la verosimilitud informativa con el advenimiento de la fotografía se encuentra con la horma de su zapato con la irrupción de los nuevos medios. Pero mientras esas posibilidades no se popularicen y sean de dominio común, la fotografía viene lastrada por los usos realistas que la historia le asignó y que derivan tanto de su aspecto resultante como de su génesis. La fotografía inauguró una nueva modalidad de escritura icónica que estructuralmente ya no se caracterizaba por la adición sucesiva de trazos, propia de todas las técnicas quirográficas anteriores. La fotografía era la plasmación de toda una superficie a la vez. Una escena no era traducida pincelada a pincelada, sino que era regenerada entera, de un modo automático, que podríamos llamar autografístico. Según William M. Eddings Jr., este automatismo gráfico daba carta de naturaleza al primero y único medio de configuración gráfica cuyas imágenes carecían de cualquiera de los elementos sintácticos implícitos en todas las imágenes hechas a mano. Las fotografías constituían enunciados visuales sin sintaxis. No se trata de una transformación de lo real, sino una transferencia. En este contexto, el concepto de sintaxis visual debe entenderse en el sentido de procurar o no una estructura transposicional, un sistema de signos gráficos combinables entre sí según ciertas leyes en función de la voluntad expresiva. La carencia de este sistema reducía el papel del fotógrafo al de mero regulador de ese automatismo. Si bien hablar de sintaxis no resulta excesivamente claro, Eddings anticipa el trasfondo teórico que plantea el advenimiento de la fotografía a la reflexión sobre la naturaleza de los signos icónicos. Roland Barthes, por ejemplo, en un texto tan clásico como El mensaje fotográfico de 1961, concluiría que la fotografía es un mensaje sin código. Para pasar de lo real a su fotografía, no es necesario segmentar esa realidad en unidades de signos sustancialmente diferentes al objeto cuya lectura proponen. Entre ese objeto y su imagen no es necesario disponer de un relevo, es decir, de un código. Si bien es cierto que la imagen no es lo real, es por lo menos su análogo perfecto. Y es precisamente esa perfección analógica lo que para el sentido común define a la fotografía. Aparece así la característica particular de la imagen fotográfica. Es un mensaje sin código.
La fotografía como signo. Para abordar la cuestión en otra perspectiva, podríamos preguntarnos sobre la naturaleza del signo fotográfico. Según la lingüística sausariana, los signos serían definidos como unas unidades de lenguaje o descomposiciones mínimas en que se estructura un mensaje. En la clasificación ya clásica planteada por Charles W. Morris, los signos podrían ser icónicos o no icónicos, asentándose la iconicidad en la relación de semejanza que el signo establece con el objeto o concepto al que se refiere. La semejanza por extensión podría corresponder a diferentes acepciones: coincidencia entre características del objeto con algunas características del signo, similitud o parecido, mímesis o imitación. Otros desarrollos semióticos han ahondado en la naturaleza del signo icónico. Así, Charles Sanders Peirce distinguía entre ícono, índice y símbolo según el tipo de relación entre el signo y su objeto. El ícono representaba al objeto mediante la semejanza, por ejemplo, un dibujo naturalista. El índice mediante una relación de efecto, de huella o de rastro o contigüidad física. Por ejemplo, unas pisadas que indicarían el paso de alguien o unas sombras. El símbolo finalmente por pura arbitrariedad o convención, por ejemplo, los pictogramas. Dilucidar si la imagen fotográfica debe ser tratada como ícono, índice o símbolo y las consecuencias que de tal opción deriven han centrado la investigación de numerosos estudios recientes. La posición que a priori parece más defendible, atendiendo a las características de su proceso y formativas, es la de fotografía como índice. Según esta concepción, puede darse o no semejanza en la fotografía. Puede, por lo tanto, existir fotografía abstracta. Esa no constituye la peculiaridad esencial. Lo realmente específico, en cambio, es la presencia del objeto, cuya energía luminosa reflejada en este deja unos trazos sobre la emulsión fotosensible. De todas formas, si bien la noción de fotografía como índice se ajusta al contenido neurálgico de la fotografía y salva el escollo de la semejanza, sigue mostrándose inadecuada en los casos marginales, de los que dependen los límites de todo concepto. Por ejemplo, los luminogramas o fotografías obtenidas con la aplicación de un foco de luz puntual sobre la película. En este caso, la luz no tiene otra misión que la del grafito de lápiz de un dibujante. Y ciertamente no consideramos como índice al dibujo por el hecho de que los trazos plasmados resultan la huella de la fricción del grafito sobre el papel. El problema, claro está, es que se obvia la cuestión del significado o de la interpretación o de la lectura. El esquema funciona en las versiones más triviales de lo que entendemos como fotografía, pero falla en las ocasiones en que el fotógrafo impide que el objeto se represente a sí mismo. Otro ejemplo donde esto sucede son los fotomontajes. Esto nos deja sumidos en una enorme relatividad. La naturaleza del signo fotográfico es variable, tal vez porque en el fondo participa de esa triple esencia. No deberíamos interpretar así la clasificación de Peirce como formada por categorías que se excluyen, sino con intersecciones o bien con escalonamientos. El tema quedaría reformulado diciendo que las fotografías son índice, huellas de luz, que pueden devenir en íconos si el operador decide mantener una relación de semejanza, y o símbolos cuando adquieren sentido mediante el uso de ciertas convenciones.
Tarea 1. Ejercicio A. Plantear su propia definición de fotografía. Ejercicio B. Realizar 5 fotografías en blanco y negro de los siguientes temas: retrato, paisaje urbano y paisaje. Ejercicio C. Realizar 5 fotografías en color de los siguientes temas: paisaje, retrato urbano y abstracto. Para mayor información pueden consultar la página www.ipn.mx/cultura o seguirnos a través de las redes sociales del instituto. En Facebook, en /IPN.cultura, en Twitter, @IPN_cultura, en Instagram, IPN_cultura, en YouTube, IPN Espacio Cultura, o seguirnos a través del hashtag El Poli es Cultura. Hasta la próxima.